tengo que comentar que algunos que me han escrito me han planteado algunas cosas. Todo eso lo revisaré después de la clase. Antes no podía por los problemas de luz, los vagones, etcétera, y los problemas personales. Entonces, vamos a hablar un poquito de movimiento relativo. Esto es la última, prácticamente la única clase teórica, la última clase teórica del semestre. Ya de aquí en adelante lo que tendremos son clases más que todo prácticas y repaso y el examen, por supuesto. Entonces, bueno, ya tenemos, ¿cuántos alumnos? 18, cuento aquí. Bueno, movimiento relativo. Nosotros ya hemos hablado de movimiento relativo, cuando teníamos dos bloques que se movían sobre un pavimento fijo. Hablábamos en algunos casos de que cuando el de arriba se movía respecto al de abajo con una aceleración distinta, había un movimiento relativo, que era la diferencia entre las aceleraciones, es decir, la aceleración del cuerpo de arriba vista desde el de abajo, porque desde el de abajo nada más se ve el movimiento relativo del de arriba. Por eso nosotros en movimiento relativo tenemos siempre que hacer los análisis desde el primer sólido. Perdón, no hacer el análisis del primer sólido, sino desde un sistema fijo. Desde un sistema fijo. Estaba leyendo que me han puesto varios mensajes a los que están pidiendo revisión, han mandado incluso un resultado. Hasta el momento estoy recibiendo eso en este momento. Entonces después de la clase, voy a atender algunas sugerencias, algunas cosas, algo que me están mandando. Gracias por la cantidad de material brindado por este tema, me dice Vidal. Bueno, y lo que falta. Y lo que falta. Porque en movimiento relativo vamos a ver algunas cosas y tengo que mandarles más. De movimiento relativo sobre todo. Bueno, decía que este trabajo, pues, me permiten decir algo. Este trabajo tiene exactamente 50 años. Aquí está la fecha. No hay camarita para que lo vean, pero yo se les enseñaré después la fecha del trabajo. 1971. Entonces, este trabajo que se usó en parte como texto también, o como parte del texto en mecánica, este trabajo ha tenido su utilidad y la tiene. Yo les mandé varias páginas de este trabajo. Y vamos a hacer un recuento rápido de lo que es el movimiento relativo, de lo que es una corredera, una ranura, un perno en el movimiento relativo, porque el sábado tenemos que finiquitar todo el ensamblaje teórico de esta parte y llegar a puros problemas. Más lo que les ofrecí la semana que viene, la nivelación sigue martes, sábado esta semana, y la que viene martes y sábado, por supuesto, además de lunes y martes. Jueves y sábado, te digo, además de lunes y martes. Entonces, y además lo que el simulacro de examen que les ofrecí para la semana que viene, y ver con el nota, a ver qué tal están ustedes. Pero vamos a entrarle de lleno a movimiento relativo. Díganme una cosa con sinceridad. Las páginas que yo les mandé, ¿las han leído y comprendido? ¿Prefieren que las comentemos ahorita, rápida, aunque sea rápidamente? O díganme, porque ustedes son los que saben lo que les conviene.
Ustedes son los que saben que necesitan o que no necesitan. Eduardo Vidal dice, mucha gente está faltando por falta de luz, profesor. Sí, esto es lo lamentable. Esto es lo lamentable. Esto se está grabando. Entonces, no podemos grabarlo ahorita, man. No. Pero cualquier cosa, pues, para eso están los compañeros. Y cualquier cosa, bueno, estoy yo. Andrea dice, las leí, pero preferiría que las comente por aquí para estar más clara con respecto a los conceptos. Dice Isabela Andrea Torreal. Bueno, vamos a comentar. Vamos a comentar rápidamente estas hojas, explicando, y en el momento que haya algo que quieran que se aclare más, me interrumpen. Me lo dice. Dice esto, leo, voy a leer y comento. Consideraremos la existencia de movimiento relativo en el caso de que nos encontremos con dos sólidos, el primero de los cuales se mueva bajo cualquier ley y el segundo, además de acompañar al primero en su movimiento, lleva otro adicional, el cual será precisamente su movimiento relativo al primero. De tratarse de un número mayor de sólidos, se analizarán por pares, después dice estudio cinemático. Abajo, si nosotros colocamos sobre el primer sólido mencionado un cierto sistema de coordenadas, desde este se apreciará exclusivamente el movimiento relativo del segundo sólido. Por tanto, desde un sistema cartesiano solidario al primer móvil, resulta sencillo el estudio de todo lo referente al movimiento relativo del segundo. Este sistema móvil para un observador ubicado en un sistema fijo servirá de trampolín para alcanzar nuestra meta, la cual consistirá en referir el movimiento total del segundo sólido a un sistema considerado fijo. Será necesario, por consiguiente, que por un instante cualquiera podemos efectuar un estudio cinemático completo de un punto genérico del segundo sólido. O sea, nosotros para estudiar el sistema completo necesitamos ubicarnos en lo que llamaremos o llamamos un sistema fijo. En el universo no hay nada fijo, pero llamamos sistema fijo el que para nosotros, los observadores, no se mueve. Y el estudio completo se hará desde un sistema fijo, un observador ubicado fuera de los sólidos y del sistema del sistema que involucra a los dos sólidos, y el movimiento relativo siempre se observará inmovilizando el primer sólido. Si yo imaginariamente inmovilizo el primer sólido, el que lleva el movimiento relativo, el segundo lo observaré en su aspecto relativo. Esa es una de las características para darnos cuenta de cuál es el movimiento relativo del segundo respecto al primero. Inmovilizo el primero, con todas sus consecuencias de inmovilizar el primero, nada más. Lo que quede, lo que es lo relativo. Después pinta el triedro entonces de cómo se manejará todo. Para obtener la velocidad del punto P, dice ya la tercera hoja, el punto P viene siendo entonces el objeto del estudio. Derivamos respecto al tiempo la expresión de R sub 1. La expresión de R sub 1, que lo tienen en el dibujo de la página 2. R sub 1. Y entonces su derivada aparece ahí. Entonces, por supuesto, una derivada sencilla respecto al escalar tiempo. El primer término representa la velocidad del origen móvil versus R1 que usamos nosotros en nuestra fórmula.
Y para el segundo, recordemos que el vector R1 tiene por componente en el sistema móvil a X, Y, X1 y su1, Z1. O sea, ahí aparece cuál es R1 exactamente. Y abajo está la expresión completa de R1. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión agrupando términos de que la velocidad entonces valdrá para P, velocidad del origen móvil, que es nuestra ecuación de movimiento relativo, más omega vectorial de R1, hasta que es igual que antes, más la velocidad relativa. Es el tercer vector que forma parte de la suma con que integramos la fórmula o con lo que obtenemos la fórmula de la velocidad en el movimiento relativo. A los dos primeros términos de la expresión obtenida se les suele llamar velocidad de transporte y representarían la velocidad del punto P si este perteneciera al primer sólido. Eso es interesante. O sea, si no hubiera movimiento relativo, pues la fórmula vieja que conocemos. Luego, las fórmulas finales de la velocidad de un punto del segundo sólido con movimiento relativo respecto al primero al cual acompaña serán velocidad de transporte más velocidad relativa. La velocidad de transporte, la fórmula vieja, versus 1 más omega vectorial de R1 y después el término velocidad relativa. En la aceleración se deriva la expresión de la velocidad y nos va a quedar, en definitiva, para no hacer todo lo correspondiente a la derivación, que es un proceso que no tiene problemas, el proceso conocido, obtenemos la fórmula de la aceleración en el movimiento relativo. Y atención, porque lo que hemos hecho es derivar. Entonces, ¿cuál es la expresión de la aceleración en el movimiento relativo? La aceleración será la aceleración del origen móvil más omega vectorial de R1 con el paréntesis, también ponemos menos omega cuadrado de R1, más alfa vectorial de R1, más, aquí tenemos una aceleración muy especial, 2 veces omega vectorial velocidad relativa. Tenemos una aceleración que depende del producto de dos velocidades, no de la variación de esas velocidades. Esas velocidades pueden ser constantes. Esa aceleración, que es la conocida que llamamos aceleración de Coriolis o de Coriolis, es la que hemos mencionado, que se emplea en muchos casos, se emplea en climatología, se emplea mucho también en todo lo que es el estudio de ciclones, huracanes, etcétera, como hemos ya mencionado. Y el último término de la expresión de la aceleración es la aceleración relativa. La aceleración relativa es la aceleración que se observa inmovilizando el primer sol. Coriolis no se puede observar gráficamente, es una aceleración muy especial. Fíjense que es el doble producto de dos velocidades que pueden ser constantes. La velocidad omega angular del primer sólido y vectorial la velocidad relativa, que puede ser constante también. Pudiera ser constante y existir la aceleración de Coriolis o Coriolis. La aceleración 2 veces omega vectorial velocidad relativa es de naturaleza totalmente distinta a la precedente y se conoce con el nombre de aceleración de Coriolis o Coriolis. Aquí lo dice Coriolis en el estudio de ciertos cauces fluviales, en lanzamiento de proyectiles, aeronáutica, etcétera, etcétera. A su R la aceleración relativa, luego quiere decir entonces que tenemos ahí la fórmula de la aceleración en el movimiento relativo. Yo les mandé, además de estas hojas que acabamos de comentar, les mandé una hoja donde aparece
el enunciado de un problema. La hoja que incluso en la página 17 del trabajo. Dice problema número 5. Aquí aparece uno de los vínculos o de los casos en que se genera movimiento relativo. Bueno, tenemos 20 personas, bueno, hacía un tiempito que aparte del examen, del día del examen, que no venía tanta gente. Me alegro, espero que el sábado incluso vengan más y que todavía entren más hoy. Porque a estas alturas no puede haber demora. Bueno, fíjense el problema planteado en la página que usted me le mandé, que dice el número 17, el problema número 5 del trabajo. Y dice, en el instante mostrado en la figura, aquí obtenemos siempre resultados sobre el instante mostrado. En el movimiento relativo son más los casos en que nosotros analizamos todo en ese instante, sin importarnos mucho lo que ocurrirá después, salvo casos excepcionales. Yo haré hincapié, o sea, me demoraré más en el estudio en el instante que lo que puede pasar después. Para tranquilidad de ustedes les señalo eso. Sigo leyendo. En el instante mostrado en la figura, calcular la velocidad angular de la barra AB. La barra B es una barra que tiene una articulación fija en A, una articulación externa que inmoviliza el punto A y tiene una ranura. La barra tiene una ranura por la que corre el perno que va fijo a la rueda. El perno va fijo al centro de la rueda, o sea que el perno es de la rueda. Es un punto de la rueda solidariamente unido, pero corre, y ahí está el movimiento relativo, corre por la ranura que tiene la barra. La ranura que tiene la barra. Esto engendra movimiento relativo automáticamente, porque a medida que transcurre el movimiento, pues el perno irá desplazándose por la ranura acorde con las posibilidades de movimiento y dimensión de los sólidos, y ese es el movimiento relativo en estudio. Pero nosotros vamos a analizarlo en este instante. Cuando ambos sólidos ocupan la posición que se señala aquí, es que vamos a hacer los cálculos siguientes. Vamos a calcular la velocidad del perno. Vamos a calcular la velocidad del perno y la velocidad angular de la rueda, que no desliza. Que no desliza. Como dice el enunciado, que repito, calcular la velocidad angular de la barra B sabiendo que la velocidad del centro o de la rueda es de 20 i. Ese es el dato por la ranura que posee la barra desliza un perno, el cual está adaptado solidariamente al punto o al centro geométrico de la rueda. La rueda avanza sin deslizar sobre el pavimento horizontal. Las características de la rueda son harto conocidas, por supuesto. Y entonces el movimiento relativo, como vemos ahí, el que se efectúa el perno respecto a la ranura de la barra AB. ¿Cuál es el primer sólido entonces? ¿Cuál es el primer sólido? Me están dando de datos la velocidad del centro de la rueda. Una pregunta que me gustaría que me contestaran razonando, por supuesto. El primer sólido es la rueda.
o la barra con la ranura? ¿Es la rueda con el perno o la barra con la ranura? No contesten apresuradamente. Piensen, no es que esto sea muy difícil, pero siempre en mecánica hay que pensar. Hay que pensar porque es fácil que a veces ocurra que la primera imagen que se presente en la mente, el primer razonamiento que aflora a la mente a veces no sea el definitivo, o no sea correcto. Uno no sabe, no sé. Y entonces yo tengo que trabajar un poquito mentalmente para estar seguro de cuál es la solución que yo escojo para iniciar el camino hacia el resultado del problema. Si el movimiento relativo dice, el primer sólido lleva un movimiento cualquiera. El segundo acompaña al primero en su movimiento y lleva un movimiento adicional que es el movimiento relativo. ¿Verdad? Nosotros vamos a visualizar el movimiento relativo movilizando imaginariamente el primer sólido. Entonces yo quiero con razonamiento y de repente con recompensas. ¿Cuál es el primer sólido? ¿La rueda con el perno o la barra con la ranura? ¿Cuál es el primer sólido? ¿O cuál tengo que considerar como primer sólido? Hay veces que no es tan fácil inmediatamente distinguir cuál es el primer sólido, porque a veces pareciera que el que acompaña al otro en su movimiento es aquel, pero pudiera ser este, no sé. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Me están escribiendo algunos profes, sería la barra con la ranura, ¿no? Porque la rueda sería el movimiento adicional. Rincón dice, la barra con la ranura, profe, la rueda, si no desliza, sería la que, si al no deslizar, será la que acompaña. Sigo leyendo. La barra tiene tercer voto. Maifun dice la barra. No sé, no puede ser la rueda. Pregunta. El dato está en la rueda. Esto no estoy diciendo nada definitivo, solamente estoy presentando el menú para que ustedes escojan. El enunciado dice que el dato, fíjense con un solo dato de velocidad. Un solo dato. En el movimiento relativo aquí, todo esto tiene un grado de libertad solamente. Con un solo dato yo puedo encontrar todo en un sólido y en el otro. Aquí está un solo dato. Entonces, sigo leyendo, sigo escuchando. El dato está en el primer sólido, ¿cuál será? No sé. El dato está en el centro de la rueda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso significará inexorablemente que ella es la que empuja al otro, o no importa que esté ahí y estén dando el dato de el movimiento que ha generado el primer sólido, no sé. Sigo leyendo. Y si Cerezo dice, profesor, si el dato está en la rueda, no quiere decir que él es independiente a los demás. Nos da como para empezar por el dato que tenemos.
antes de comentar estas respuestas, sigo esperando, porque me gustaría que todos opinaran. Esto no es un examen. Si dice el que diga una barbaridad, no importa. Hoy, cuidado con el 19 de abril, y cuidado con las barbaridades ese día. Hoy no importa, y menos en este caso que estamos en cierta forma iniciando un estudio o complementando un estudio. Digan lo que les parezca, hoy no importa. Pero para mí es bastante interesante lo que ustedes digan, porque me examino cuál es la tendencia, a qué consideran ustedes como primer sólido. Necesariamente es donde está el dato. Necesariamente pregunto, sí o no. Piensen. Yo no tengo apuro. Y ustedes tampoco, creo. No sé, por ahí hay uno que habló de la luz. Bueno, claro que los problemas de energía aquí son, bueno, tremendos, pero vamos a hacerle honor a la mecánica, que es la ciencia del movimiento y del pensamiento, como dice. ¿Quién más dice algo? Yo no hay inconveniente en lo que ustedes escriban o digan. ¿Cuál se puede considerar el primer sólido? Sigo pensando. Maifun dice, profesor, yo creo que es la barra, porque según lo que leyó y dijo, el primer sólido lo imagináramos inmovilizado. Santiago Rivera dice, profe, ya que el dato está en la rueda, debiéramos basarnos en el centro de la rueda para llegar al movimiento de la barra, lo que convertiría el centro de la barra al centro de la barra en el primer cuerpo. ¿Centro de la barra o el centro de la rueda? El centro de la rueda, Clara Santiago Rivera, ok. Esa es otra opinión, pero aquí hay 20 personas. ¿Qué dicen los demás? Hablen, hay algunos que pocas veces intervienen, háganlo. ¿Cuál es el riesgo ahorita? Pues ninguno. Ninguno. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué más? Cuando yo tenía los dos bloquecitos aquellos de un problema eh, hace un tiempito en dinámica, decíamos el bloque de abajo se mueve así, el de arriba se va moviendo con una aceleración relativa de tanto, no sé qué, o cuánto será para que la aceleración relativa valga no sé qué, problemas de ese tipo. Y decíamos, el sólido de abajo es el primer sólido, ahí actúa la fuerza P, y mueve el de abajo y el de arriba se mueve con un movimiento relativo cuando lo hay, porque a veces no hay movimiento relativo, como recuerdan ustedes en esa parte de la materia. La fuerza P estaba aplicada en el de abajo y era el primer sólido, porque era el primero que se movía y arrastraba al otro en su movimiento. Si el primer sólido no se moviera en aquellos problemas, si el primer sólido no se moviera, el segundo no se mueve, porque la fuerza está aplicada en el de abajo. Sobre el de arriba no hay nada directo de fuerza aplicada externa. Entonces, después de decir esto, que me gustaría oír más opiniones. Aquí veo que hay 20 personas y hay 6 opiniones, 5. ¿Dónde están las opiniones de los otros 14? Hablen,
sin miedo, sin miedo. Aquí no hay una fuerza P aplicada, como en el caso de los dos bloquecitos aquellos. Entonces, William Moreno abandonó la reunión, que de broma. Lo lamento, quién sabe qué le pasó. Yo dije que me voy a comunicar con ustedes o con los que me han presentado algo, preguntado algo especial o aparte, después de la clase, si no fallan las cosas aquí, bueno, y todo está normal, bueno. ¿Qué más hay aquí? Juan Sánchez dice, Andrea Cordero dice, yo digo que el primer cuerpo sería la rueda. Juan Sánchez dice, yo opino que el primer cuerpo viene siendo la rueda también. Isabela Andrea Torrealba dice, entonces, corrigiendo lo que había dicho, sería la rueda, porque si la barra ya está fija, si la barra ya está fija, se me fue y por consiguiente se mueve la barra siendo la rueda el primer cuerpo. Y Colmenares dice, profe, que la rueda sería el primer cuerpo. Profe, mientras se mueve la rueda, el perno desliza, entonces la rueda es el primer cuerpo, dice Isis eso. Hay una cosa interesante, que quiero comentarle. Ustedes algunos dijeron una cosa, entonces yo hice un comentario no para rebatir lo que ustedes decían, sino para plantearle una especie de panorama donde pensar o donde buscar la justificación de lo que ustedes estaban diciendo. Y algunos cambiaron de opinión, me estoy viendo por lo menos uno aquí, dos, cambiaron de opinión. Eso quiere decir que si se piensan las cosas, se puede cambiar de opinión. No necesariamente con lo que le diga otro, pero puede cambiar de opinión. Entonces por eso es que es interesante pensar. Porque si yo pienso rápido, de repente pienso después con más calma y cambio de opinión. Para bien o para mal, yo no se sabe. No se sabe. Pero yo les voy a plantear otra cosa que los va a poner a pensar. Y yo quiero, para eso estamos aquí, para que discutamos, pensemos y resolvamos. Pudiera ser, pregunto, conste que es pregunta, pudiera ser que el primer sólido fuera cualquiera de los dos y que el primero arrastrara al otro en su movimiento. Yo podría considerar que estoy haciendo un análisis interrogativo, no es una aseveración mía definitiva. Pudiera ser que la rueda empuje a que la barra efectúe su movimiento angular. O puede ser que el movimiento angular de la barra haga avanzar sin deslizar a la rueda. Esto es verdad. Esto será así. ¿Qué me dicen de esto? Pudiera ser que yo considerara cualquiera de los dos como primer sólido y analizo el otro con todos los estamentos de movimiento relativo y me resulta bien el problema. Pregunto nuevamente o expongo nuevamente. Si yo considero que uno de los dos es el que se mueve primero, o sea, primer sólido, y el que acompaña en su movimiento al otro es el segundo, pero nosotros definíamos como el movimiento relativo. Decíamos lo siguiente, aquí mismo lo leímos y ya lo habíamos hablado antes. En el movimiento relativo hay dos cuerpos. El primero lleva cualquier movimiento y el segundo acompaña al primero en su movimiento, pero lleva un movimiento adicional que es el que llamamos movimiento relativo del segundo respecto al primero. ¿Cómo trasladamos eso acá? Estoy, como decía antes, poniendo un menú. Ustedes
escojan el plato favorito. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que acompaña a quién? ¿Cuál es el que acompaña al otro? En este problema, en los bloquecitos aquellos no había duda, porque había una fuerza P. Aquí habría que preguntarse lo siguiente. Habría que preguntarse lo siguiente. Oigan esto y síganme comentando y diciendo lo que a ustedes les parezca. Aquí dice, la rueda se mueve sin deslizar, la barra tiene un movimiento angular, pero ¿cuál movimiento empezó primero? ¿Qué sistema de fuerza actuó ahí que empujó al primer sólido? Ahí no dice por qué la barra gira o por qué la rueda avanza sin deslizar, no dice por qué. ¿Quién impulsó a quién? ¿Qué impulsó a quién? Entonces podría ser eso interesante. Podría ser eso interesante. Y entonces cabe último planteamiento que vamos a hacer antes de la discusión final, pero podríamos decir que entonces yo puedo considerar que cualquiera de los dos es el primer sólido y el movimiento del otro es impulsado por el primero. La barra puede impulsar la rueda si gira. Si la rueda avanza sin deslizar, hace girar la barra, ¿no? Todo esto es un panorama que yo presento. Yo no he dicho definitivamente nada. Pero con esto último quiero oír los últimos comentarios antes de entrar en la discusión final. Si tienen que pensar unos momentos, yo espero. Y si será así, profesor, mientras se mueve la rueda, el perno desliza. Entonces la rueda es el primer cuerpo. ¿Qué más? Oigo, leo, espero. Alexandra Marrero se sale y se puede ser que tiene problemas de bajones y problemas eléctricos. Y yo sé que esto es una lucha constante. Lo puse a pensar. O que hay. ¿Qué me dicen los que no han hablado? Hay varios que no han dicho nada. Y pueden decir lo que les parezca. Pueden decir lo que les parezca. La rueda se movería con respecto a la barra, dice Isabel Andrea Torrealba. Rincón dice, profe, al final del enunciado dice que la rueda va a ser sin deslizar. Nos dan también al principio la velocidad del centro de la rueda. Yo digo que sería la barra el primero. Bueno. Entonces, damos un veredicto. Si alguien más quiere decir algo, me interesa que ustedes piensen. No decir está bueno, está malo, o llegar a una conclusión. Pensar, saber analizar los problemas. El problema como este, ¿cómo encuentro yo el primer sólido y qué importancia tiene?
porque eso es otra cosa que tenemos que analizar. Si yo escojo como primer sólido uno de los dos, supongamos, eso sería, de esa escogencia saldría una mejor resolución del problema, o no importa, o puedo equivocarme y echo a perder todo, no sé. Piensen en esto, así rápidamente. Si yo escojo la rueda como primer sólido, y yo digo la rueda es el primer sólido, el movimiento relativo lo hace la barra. Claro, el primer sólido es el que tiene movimiento general, la rueda avanza sin deslizar, la rueda acompaña a la barra porque se va moviendo, el perno no puede ser, el perno tiene que estar en la ranura, ¿verdad? O al revés, si yo digo, no, la barra es el primer sólido y cuando gira empuja la rueda, avanzando sin deslizar, porque a través del perno le comunica movimiento a la rueda, pero de tal forma que en definitiva avanza sin deslizar. Entonces, damos medio minuto para que alguien diga algo, pues antes de entrar en esto. Escriban, hablen. Profe, pero la barra tiene una articulación, eso no indica que la barra está fija. Isabela, no digas eso. La barra tiene un punto fijo, pero gira. Ese punto es, de paso, su centro instantáneo de rotación. Tiene un punto fijo, pero la barra gira alrededor de un eje que pasa por ese punto fijo. Gira. La barra no está fija. Si estuviera fija, esto no estaríamos en dinámica del sólido. La barra gira alrededor de ese punto que es fijo. La rueda no tiene ningún punto fijo, pero tiene uno con velocidad cero, porque no desliza. El pavimento abajo se considera inmóvil. Entonces, si tuviera que sacar este problema, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Están dudando mucho. Pero no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Bueno, vamos a hablar en definitiva esto. Yo puedo empezar hablando de que la rueda pudiera o debiera ser el primer sólido, pero con una salvedad que lo voy a decir aquí, lo comprobaremos, lo comprobarán ustedes. Si empiezo por la barra, no estoy en un camino equivocado, pero empezar por la rueda es como más directo, más sencillo y hasta más lógico. ¿Por qué? No solo porque el dato está en la rueda, sino porque el movimiento relativo se efectúa en la ranura. El perno P no se mueve respecto a la barra porque es de la barra, perdón, de la rueda. El perno P no se mueve respecto a la rueda, es un punto de la rueda, un punto soldado, solidario. El movimiento relativo es el perno recorriendo la ranura a medida que los movimientos avanzan. Luego quiere decir que lo lógico sería que yo dijera la rueda es el primer sólido. El movimiento relativo se transmite a través de la ranura a la barra. Y entonces considero que el movimiento relativo es el que se
efectúa por la ranura. Por la ranura. Pero esto no quiere decir que yo pueda empezar vamos a decir, el proceso con la barra. Puedo empezar. Pero quizás me voy a demorar un poquito más. Porque si yo empiezo con la rueda, yo puedo hacer ese gráfico que puse antes o que pongo yo en lo que mandé de último hoy. ¿Cómo es el movimiento del centro de la rueda? Un horizontal. ¿Cómo es el movimiento del punto de la barra que estaría donde está el perno? Porque ahí hay un punto imaginario que tiene donde está el perno, perpendicular al movimiento circular de la barra. Y el movimiento relativo según la ranura. Y el movimiento relativo según la ranura. Luego quizás lo más lógico y hasta cierto punto lo más corto, pero no lo único, conste en este problema que yo empiece por la rueda. ¿Y cómo haría? Bueno, tengo la rueda y yo planteo la parte de velocidades que acabamos de examinar. Planteo. ¿Cuál es la velocidad de el punto de la barra que ocupa el lugar del perno? Porque hay un punto imaginario ahí. Un punto que tiene una velocidad que es perpendicular a la recta que une A con ese punto. Claro. El movimiento relativo según la ranura. Eso es de cajón. El movimiento relativo es según la ranura. Porque lo que se va a mover principalmente en relativo es el centro de la rueda por la ranura. Ese sería el problema. Si ustedes quieren, traten de resolverlo. Si quieren que se los mande resuelto, que no es gran cosa, casi que bueno, se puede hacer en poco tiempo. Si quieren que se los mande, yo se los mando por el sábado. Díganme ahora qué creen de esto, lo último que hemos hablado. Díganme lo que les parezca. A mí no me molesta que alguien diga, no estoy de acuerdo con usted, no haga eso, no mande, o mande tal cosa. Con respeto se puede decir todo. A mí no me importa que me insinúen de que haga otra cosa distinta a la que yo propongo. Hay quien cree en un aula. Lo más importante es el profesor, ¿no? Lo más importante son los alumnos. Que más capacitado está el profesor, sí, tiene que estarlo. Que tiene que tener cierta autoridad, sí, tiene que tenerla. Pero a la hora de la verdad, los alumnos son lo más importante. Ahí está la universidad, que es sin profesores, la universidad abierta, donde los alumnos estudian por su cuenta y no hay profesor, pero no puede haber una universidad sin alumnos. Puede haber sin profesores, pero no sin alumnos. Entonces, vamos a ver qué más dicen. Estoy viendo que están llegando unos mensajes. Profe, la velocidad en ese punto no sería cero. Déjame ver los mensajes desde el último que llegó. Profe, pero la barra tiene una articulación, ya se lo contestamos. Profe, me parece bien que lo mande resuelto como los ejercicios pasados para saber cómo desarrollar el ejercicio. Ok. Isabela dice, profe, la velocidad en ese punto no sería cero. No, jamás. Si estamos hablando del punto imaginario de la barra que ocuparía el lugar del perno, es un punto imaginario, porque no puede haber dos puntos ocupando el mismo lugar en el espacio, dos puntos reales. Uno es real y el otro imaginario. El real es el centro, el perno del centro de la rueda. El imaginario es el punto de la barra que ocuparía ese lugar, pero obedeciendo las leyes de movimiento de la barra. Y nunca sería cero. Ahí los únicos puntos que tienen velocidad cero
No puede haber más de un punto en cada sólido que tenga velocidad cero, pues se tranca. Un sólido en uniplanar que tenga 2 puntos de velocidad cero está trancado. No puedes ir alrededor de 2 puntos al mismo tiempo. Centro instantáneo de rotación tiene velocidad cero. Un sólido, estamos hablando de sólidos rígidos, conste, porque hay cosas que, pero en este curso, sólidos rígidos y en este capítulo uniplanar, si un sólido tiene 2 puntos con velocidad cero, está fijo, ni mandrake lo mueve. Aquí hay 2 puntos de velocidad cero, uno en cada sólido, no puede haber más. El punto A en la barra es cero, punto fijo, y el punto de la rueda en contacto con el pavimento, como no desliza, tiene velocidad cero. No puede haber otro, ni relativo siquiera, no puede haber otro. Que quede esto bien claro. ¿Qué más oyen por ahí? Sí, profe, mándelo por favor, pídeme el FUN. A mi FUN yo le atiendo mucho, fui buen estudiante, se lo mandaremos a todos ustedes, mi FUN. Omar Pérez dice, profe, yo opino que sería buenísimo que nos ayudara mandando ejercicios resueltos. Eso nos ha ayudado mucho. Sí, pero los propuestos son los que los ponen a pensar y a estudiar más. El resuelto es con confrontar a algo y entenderlo, pero el proceso de resolución involucra primero un proceso mental con escogencia de camino, de un camino entre varios. Prefiero que aquí ya lo discutimos algo, ustedes seguirán pensando y después yo les mando el problema resuelto. Entonces ustedes confrontan, ay, yo pensé eso, ay, yo no pensaba que era así, ah, bueno, no sé. ¿Está bien? Díganme lo que piensen. Yo le hago mucho caso a lo que piensen los alumnos por lo que dijimos antes. Ya no puedo saber lo que a ustedes les interesa, lo que han entendido o no han entendido. Si no me lo... Entonces, ¿cómo no? Yo se lo voy a mandar resuelto completo en este tramo. Pero al propósito no se lo mandé. Pero se lo puedo mandarles, con que se lo mando, aquí está. Aquí está resuelto. Yo lo puedo resolver en menos espacio si quieren y se lo mando, porque aquí está muy explicado. No sé si la explicación es mejor. Bueno, no sé. Ok, pero aquí analizamos algo, varias cosas interesantes. Un perno que desliza por una ranura. Pero si usted ve la otra hoja que mandé después, la que mandé después hoy, yo creo que la recibieron también, una que mandé más tarde. Ahora, porque parece que con los problemas aquí lo mandé, vamos a decir que retrasado. Aquí la camarita ni se puede poner en internet que baila rumba aquí. Bueno, las correderas. La corredera es una abrazadera. Ahí le puse yo en una hoja que le mandé, que es una parte de un libro, de otro libro, y una parte que escribí yo a mano, donde aparece 2 casos de abrazaderas. La teoría relativa que involucra a la abrazadera es lo mismo casi que lo del perno en la ranura. ¿Qué hace la abrazadera? La abrazadera va a fijar un sólido, pero se adapta al movimiento del otro y lo guía. Entonces tenemos un cuerpo que se mueve, que sería, ahí sí es indiscutible casi el primer sólido. Ahí casi es indiscutible el primer sólido, en el caso de la abrazadera, porque la abrazadera es la que provoca el movimiento relativo y la abrazadera va abrazada, valga la redundancia, al segundo sólido. Díganme una cosa, recibieron la última hoja que yo les envié, claro, que no recibió, no sé cuál es la última. Recibieron una hoja que tiene una parte de acá de un libro y después otra parte puesta encima con un dibujito.
Yo quiero saber si lo recibieron. Ahí aparecen abrazaderas en ambos casos. Y si Cerezo contesta, sí, profesor, ok, sí. Ya, entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a leer aquí que dice, con la explicación sería perfecto, profe, dice Andrea Cordero. Habló Andrea Cordero, mi estimada amiga. Samuel Colmenares dice, de verdad sería de mucha ayuda lo de mandar ejercicios ya resueltos, ya que nos damos cuenta de nuestros procedimientos erróneos. No tienen que ser erróneos siempre, los de ustedes a veces. Y de emplearlos en la clase también sería perfecto. Y explicarlos en la clase también sería perfecto. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y no hemos terminado la clase, no tengo apuro. Ahorita la clase va a ser más larga. Quiero hablar de otra cosa antes de, vamos a llamar antes de despedirnos. Todavía nos queda un tiempito, ¿no? Pero en base a lo que ustedes están planteando, todos ustedes los que han enviado mensajes, yo voy a hacer lo siguiente. Este problema se lo voy a mandar resuelto. Este que estamos discutiendo del primero, el segundo, la rueda, la barra, se lo voy a mandar resuelto y discutido. Incluso, como está discutido aquí en el libro, pues, y está bien meditado en el libro, fue meditado con tiempo. Yo recuerdo cuando hice yo este trabajo que me esmeré, yo era nuevo en la universidad cuando hice este trabajo. Tenía 2 años nada más en la universidad dando clases de mecánica. Y me esmeré en este trabajo, que era mi primer trabajo para ascender, que tenía que presentarlo pensando y dándole vueltas, pero bastante tiempo, porque no tenía la experiencia que ahora tengo. Ahora más bien tengo demasiado. Bueno, entonces voy a mandarles el problema este que estamos discutiendo de la rueda y la barra con la ranura, se lo voy a mandar resuelto. Les voy a mandar resuelto el, el bonito. El bonito se lo voy a mandar resuelto, pero lo voy a mandar justo antes de la clase del sábado. Yo quiero que sigan pensando eso. Y hasta que yo lo mande, el que logre terminarlo y me diga la quinta ecuación y esté bien, tiene una recompensa de 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos pueden pesar algo. A veces uno pesa mucho. Bueno, también les voy a mandar resuelto y ver, ya uno me mandó, ya hay 2 que me han mandado el problema de que está en los 2 sólidos sobre planos inclinados, me mandaron unos resultados, voy a verificarlo, voy a revisarlo. Voy a revisarlo. Y en tal caso los mando resueltos también. Pero sobre todo quería lo siguiente, porque no basta con eso. No basta con eso. En el problema bonito, yo voy a hablar de alguna especie de variedades en los enunciados, porque ahí hay cosas muy interesantes. Ahí hay cosas muy interesantes. Ya lo hablaremos en la clase del sábado. Yo prometo que, bueno, hoy está el internet terrible, está, bueno, la luz titilando anoche se fue por bastante tiempo aquí. Bueno. Entonces voy a ver cómo hago para mandarles antes de la clase del sábado. La clase será a las 3. Vamos a hablar de otra cosa ahorita, pero antes les voy a mandar lo que ustedes están pidiendo y problemas resueltos y problemas propuestos. Seguiré mandando propuestos, claro, que ustedes trabajen y lo resuelvan. Porque aquí en Movimiento Relativo hay una cosa. Es a veces más fácil resolver gráficamente los problemas que exclusivamente analíticamente. A veces, porque se ve
Yo veo la ranura y yo sé cómo va el movimiento relativo viendo la ranura. No, yo sé cómo va el movimiento relativo. Entonces, en esos casos, pues, vamos a veces, en algunos casos, y en algún caso le quiso mandar que se resuelva de varias maneras o de dos maneras, como pasa muchas veces. La quinta ecuación del problema bonito hay dos maneras de encontrarla. Una por movimiento relativo y otra sin movimiento relativo. Estoy diciéndole mucho a ver si se ganan los 3 puntos. Fíjense lo que dije. Una con movimiento relativo y otra sin movimiento relativo. De dos maneras. Si una de las dos maneras me lo mandan bien hecho, claro, yo a la rifa, el primero que lo haga, tumba la piñata. Por cualquiera de los dos métodos. Hay dos, ya les estoy diciendo que hay dos. Hay dos maneras de encontrar la quinta ecuación. Bueno, entonces, fájense con eso. Pero vamos a seguir adelante con movimiento relativo. Vamos a seguir adelante. Coriolis. La aceleración relativa. Yo una vez puse una pregunta, un examen que decía, pónganme un ejercicio donde todas las velocidades sean constantes en magnitud, todas las velocidades que existan ahí, pero en la fórmula de aceleración que exista aceleración de transporte, aceleración de Coriolis y aceleración relativa. ¿Se puede? No se puede. Bueno, yo puse eso. Después les comento los resultados. Traten a ustedes a ver. Puede haber un ejercicio que involucre, claro, movimiento relativo tiene que ser, por supuesto, donde todas las aceleraciones, donde todas las velocidades sean constantes en magnitud. Y hay aceleraciones de todo tipo, o sea, aceleración de transporte, aceleración relativa y aceleración de Coriolis. Coriolis lo acabamos de decir y comentar de que es en la fórmula 2 veces la velocidad angular del primer sólido, vectorial la velocidad relativa del segundo respecto al primero. Y aquí va con cuidado porque la escogencia del primer sólido, bueno. Entonces, pueden ustedes hacer ese ejercicio. Si alguien antes de la clase del sábado, 3 de la tarde, sí, a las 3, el sábado, me manda un ejercicio donde todas las velocidades son constantes, pero hay 3 tipos de aceleración. Los 3 tipos de aceleración del que habla incluso las hojas que yo le mandé, los 3 tipos de aceleración de transporte, Coriolis y relativa. Bueno, se ganan algo. Ven a ver, si no se puede, explíqueme por qué. Si no se puede, explíqueme por qué. Pero tienen una oportunidad de ir acumulando algo, y hay algunos que tienen unos granitos de maíz ahí. Hay algunos que ya tienen algo, pues este examen es el último y decisivo en muchos aspectos. Entonces, van a ver, pues, si se ganan algún punto, me mandan algo. Al primero que me mande algo, yo veo la fecha, la hora, la cosa que... El primero que me mande algo, bien. No es que diga más o menos, no, demostrado, esto es así por esto, y calculo esto, aquí está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, problemas de movimiento relativo. Cuando yo tengo el caso viejo de los dos bloques,
que ya lo vimos, incluso yo le mandé problema donde decía cuánto vale P si la aceleración relativa del 2 respecto al 1 vale tanto. Son movimientos relativos. Claro, con traslación nada más. Ahora aquí en movimiento relativo, pues en esa parte nada más traslación. Pero aquí el movimiento relativo involucra cinemática, dinámica, puede involucrar tantas cosas. Entonces, aquí sí hay rotación y traslación, la rueda a rueda, y este problema que acabamos de ver en movimiento relativo. Pero los problemas en general que no tienen movimiento relativo, que tienen muy poco movimiento relativo, son traslación. Son traslación. Yo no creo que haya dudas en esos problemas, aunque se puede modificar algún enunciado para involucrar la parte relativa, bueno, de una manera interesante, pero no sé. Yo por de pronto quiero eso, ver si me mandan ese problema. Aquí hay 18 personas, se fueron 2, bueno, se les apagó la luz, un bajón, aquí hubo un bajón tremendo yo me asusté hasta por las neveras, que están varias veces echados a perder, a algunos se les presentó un bajón y se fueron porque habían 20, ahora hay 18. Bueno, hay 2 que algunos tuvieron problemas, es que es lamentable la situación que estamos atravesando. Bueno, entonces si me mandan eso, bueno. Pero en general en movimiento relativo vamos a hablar de una cosa de movimiento relativo. Ya dijimos que a veces gráficamente se puede o resolver un problema o ayudarse mucho con los aspectos gráficos. Porque es fácil, en el caso de ranuras o correderas, visualizar cómo es el movimiento relativo. Claro, si hay una corredera, una ranura, yo sé qué dirección tiene el movimiento relativo, puede que no conozca de una vez magnitud y sentido, pero dirección sí. La recta donde está contenida la velocidad relativa, sé dónde está. La aceleración relativa, sé dónde está. Si la ranura es curva, y esto es lo último que voy a decir, y aunque no hablaré mucho de esto, lo pondré en algún ejercicio. Aquí tuvimos, acabamos de ver una barra con una ranura recta y un perno que desliza por esa ranura. Pero si es no una barra, sino un sólido más grande y tiene una ranura curva, el movimiento relativo tendría trayectoria curva, ¿no, verdad? El movimiento relativo tenía trayectoria curva. Y si el movimiento relativo tenía trayectoria curva, habría aceleración relativa normal ahí. Yo les dejo esto para que lo piensen. Para que lo piensen. Para que lo consideren y hagan ejercicio y búsquenlo y analicen, lo estudien. Si la ranura fuera curva, ¿qué cambia? Pero entonces la trayectoria del perno que corre por esa ranura, que desliza por esa ranura, la trayectoria es curva en el movimiento relativo. Entonces, ¿qué hay que considerar ahí? Hay que considerar algo extra de aceleración relativa normal en el movimiento relativo, fíjense. No sé. Yo no voy a, después de hoy no voy a hablar más nada de movimiento relativo. Incluso hay cosas en las que están aquí, incluso en este trabajo, que no me voy a meter para no alargar esto mucho y complicarles la vida. Pero lo último que vamos a considerar, y el sábado vamos a hablar de esto, es ¿qué pasa
si la ranura es curva, o si la corredera corre, y valga la redundancia, por una barra que tiene forma curva. Si la corredera corre por una barra que es curva, entonces, ¿qué pasa? Que hay que considerar, pues. Yo quisiera que ustedes pensaran y hicieran ese análisis, ese estudio. El sábado nosotros vamos a hablar de esto un poquito. Y yo les voy a decir de una vez que examinen la situación, hasta dónde podemos llegar en el examen y qué vale y qué no vale para el examen. Porque no quiero ahondar demasiado en esto en movimientos relativos. Claro que hay cosas que, bueno, no voy a preguntarles si en el movimiento relativo, por ejemplo, un sólido tiene cierto movimiento y algo que se mueve respecto a ese sólido tiene movimiento también, pero no hay movimiento relativo, relativamente hablando. Puede, si un primer sólido no se mueve, esto es un caso que yo creo que lo van a adivinar, un caso muy especial, claro, que no va para el examen directamente, pero aquí tenemos dos sólidos. El primero se mueve con cualquier movimiento, el segundo acompaña el primero en su movimiento y tiene un movimiento adicional que es el que llamamos relativo. Eso lo hemos dicho 34 veces. Ahora, puede que un sólido inmóvil, produzca en otro un movimiento relativo. Este caso no es de esta mecánica, por eso yo no lo voy a preguntar. Pero lo cité como una curiosidad. Toda curiosidad no es materia de examen. La luz, la velocidad de la luz, la relatividad. Una linterna puede estar quieta o puede moverse a velocidades grandiosas. El haz de luz que emite la linterna viaja siempre a la misma velocidad. La luz no tiene variación y es la máxima velocidad posible a la que se puede llegar en el mundo, en el infinito, en todo. 300.000, casi, bueno, un pelito para llegar a 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Claro, esto no es de esta materia. De resto, apartando eso, todos los demás ejercicios que tenemos para este examen obedecen la teoría de movimientos relativos que hemos visto. La teoría de movimientos relativos que hemos visto. Si hay formas curvas o no, eso sí quiero que lo piensen. Porque también el primer sólido puede tener forma. Si los dos bloquecitos esos del problema ya de hace unos días, si los dos bloquecitos se mueven y el bloque de abajo tiene forma curva en vez de ser un trapecio o un rectángulo o lo que sea, si tiene forma curva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué inconvenientes, si es que los hay, puede haber cuando yo hago los cálculos de movimiento relativo? Imagínense que yo tengo un primer sólido. El primer sólido es abajo recto, pero arriba es curvo. Es curvo, como si fuera una montañita arriba. Curvo. Y un sólido se mueve por esa montañita. Se mueve, por supuesto, recorriéndola con una trayectoria donde se toma en cuenta la curva, claro. ¿Qué pasa con el movimiento relativo? ¿Qué pasaría?
¿Cuáles casos hay? Yo quisiera que me plantearan alguna cosa, que me hagan un planteamiento, un estudio de estos interesantes. Yo se lo considero. Igual que el que me mande resuelto el ejercicio que les hablé de que todas las velocidades sean constantes y existan aceleraciones. El problema de Coriolis en el hemisferio norte del planeta, bueno, de eso quizás hable el sábado un minutico de eso, un minuto de eso, porque es una aplicación de movimiento relativo. Y de paso para preparar el terreno, ¿qué es lo que pasa con la Tierra? En el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Claro, nosotros estamos en el hemisferio norte, bueno, la Tierra gira de izquierda a derecha. La Tierra gira, si viéramos la Tierra, así el mapamundi, la Tierra gira de occidente a oriente, ¿verdad? Por eso es que ahorita aquí son las 4:30 más o menos. Por eso es que en España son, creo que las 9:30, 8:30, 10:30, en Alemania a las 11:30 de la noche. Claro. ¿De qué día? Del mismo día de hoy. Del mismo día de hoy. Porque nosotros pasamos el meridiano, el paralelo que separa los días, ¿verdad? Pero lo de Coriolis en ese tipo de ciencias, pues es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, si hay alguna recomendación, pregunta, duda, díganme. Yo voy a atender si el internet no sigue oscilando mucho aquí, está lento. Voy a atender los mensajes y llamadas y algunas cosas que me han enviado, planteado algunos, voy a ver. Y hasta una revisión de alguien que está por ahí, de un examen, que tengo esas cosas pendientes, claro. Con todo lo que ha pasado y los problemas personales que yo he tenido, como ustedes saben, de los que estoy saliendo, a Dios gracias. Bueno, entonces si hay alguien que quiere comentar algo, con toda confianza, díganme. Bueno, creo que no hay más nada. Claro, me imagino que hasta estarán cansados. Alguien decía, y si seré eso, dice profesor, el compañero José Rincón se comunicó por el grupo diciendo que se retiró porque se le fue la luz. Él quería que usted supiera la razón. Bueno, gracias por hacer ese favor a Rincón y lo tendré en cuenta. Yo sé que eso pasa mucho. Se me puede ir a mí ahorita, pero es que no. Pero sí, yo sé que no tienen culpa muchas veces. Por eso yo en algunos casos tenía consideración respecto a la entrega de exámenes, etcétera. Sobre todo en otras materias donde ha habido con más frecuencia ese problema. Hay quien dice que 2 horas de mecánica cansan, sí, cansan. Cuando yo he tenido 3 horas en el horario marcado en mecánica, las pocas veces que he tenido tanto, yo hago 1:30, descanso y 1:30 después. Hay que hacer un descanso, por lo menos de 10 minutos.
que la gente tome algo, que estire los pies, que hable tonterías un rato. Pero que, como te digo, yo sé que ganan. De modo que en el estudio ustedes háganlo razonablemente. Si están demasiado tiempo estudiando, se van a cansar, les va a dar sueño, si es de noche o lo que sea. Tómense un descanso. No tomen pastillas ni de vaina, ¿no? Nada que quite el sueño o que avive el entendimiento, no creen en eso, nada. Nada, ya les dije que he tenido 2 desmayos en exámenes, estuve en la Carabobo por tomar pastillas. Y 2 pastillas diferentes. Una fue, como estaba muy cansado y no podía dormir, para el sueño. Otra fue para quitar el sueño, para poder seguir estudiando. No tomen nada. Nada. En forma natural, descansen y sigan. Y lo de siempre, cualquier cosa, me llaman. Pero si están descansando de madrugada, pues están cansados, a esa hora sí no me vayan a llamar. Bueno, ahí está. Y estamos pendientes en las zonas hábiles para cualquier cosa. Entonces cuídense, estudien y a la orden como siempre.